Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado. Estamos ahora, creo que en el episodio número 8 y este es un podcast sobre lo que sabemos, sobre lo que pensamos que sabemos y sobre lo que no tenemos idea. Creo que lo dije desordenado y mal. Lo dijiste ordenado, pero te faltaron las primeras dos palabras. Tres. Sobre lo que pensamos que... Bueno, vamos de nuevo. Un podcast sobre lo que pensamos que sabemos. Otra vez lo dijimos. No, está bien. Mi nombre es Melina y algo que me parece muy contagioso, que no es el COVID, es la productividad. Creo que es algo bueno, pero cuando veo mucha gente trabajando como que me da ganas de trabajar y de activar cosas y me manejeo fácil, digamos. Mi nombre es Belén y a mí me parecen muy contagiosas las ganas de viajar. Cuando alguien empieza como a maquinar un viaje, decir, che, en este lugar y vamos acá y de las próximas vacaciones y qué sé yo, me parece mega contagioso. Mi nombre es Rocío y algo que me parece recontra contagioso, por obvio que sea, es la risa. Bueno, estuvo bien. Alguno tenía que decir lo de la risa. Me parece correcto. Había pensado mis alternativas por si lo decía alguna de ustedes, pero como nadie lo dijo, me pareció que había que decirlo. Nadie dijo el bostezo. Bueno, qué curioso que se les haya ocurrido el bostezo, porque exactamente el contagio del bostezo es de lo que vamos a estar hablando el episodio de hoy. Hay un pequeño warning para los y las oyentes, y en realidad creo que para ustedes también, que es que tanto preparar como muy probablemente escuchar este episodio tiene altas chances de contagiarle, de darles ganas de bostezar, así que nada, vamos a mantenerlas, nos comprometemos como proyecto a dejar esos bostezos grabados y a ponerlos en el capítulo definitivamente. Ya me está costando un montón no bostezar. Aparte, post almuerzo, o sea, siestita, es un horario difícil. Y no nos quedamos dormidas de pedo. Pero bueno, hay muchos videos en internet que probablemente también los usemos para publicitar este capítulo, que son de personas bostezando y que básicamente testean o desafían nuestra habilidad de aguantarnos ese bostecito, lo cual es bastante difícil. Así que bienvenidos todos los bostezos. Voy a empezar contando así algunas definiciones o algunas cosas muy básicas de bostezar, que como ustedes saben es un fenómeno bastante frecuente, sí, que nos pasa a todos desde que desde que estamos en la panza, se estima que bostezamos la primera vez. La mayoría de los animales con una médula espinal se sabe que bostezan en algún momento y de distintas formas. Por ejemplo, las serpientes, después de una buena comida, se tiran algunos bostezos y se supone que lo que hacen es alinear sus mandíbulas. Después también parece que los hámsters o guinea pigs, como le dicen en... Bueno, no estoy segura de que sea exactamente esa la traducción de las guinea pigs. No, me parece que no. Son unos roedores. O sea, los busqué en internet y son tipo hamstercitos. ¿No son lo que acá se llama conejillo de indias? Me parece que sí. Pues, pero el hámster y el conejillo de indias no es lo mismo? No, creo que no. O sea, en mi mente el conejillo de indias es un poquito más grande. Un título de biología, ¿para qué? Los conejillos de indias, que no son hámsters, como sabía perfectamente antes de este episodio, bostezan aparentemente para mostrar su enojo. Si quieren buscar fotos, oyentes y oyentas, de los conejillos de indias mostrando su enojo mientras bostezan, se los recomiendo fuertemente. Muestran como unos dientitos así medio pinchudos que tienen, pero todo el resto es muy tierno. Después, por ejemplo, los pingüinos se sabe que bostezan como parte del ritual de cortejo, digamos, como para buscar pareja. Y hay otros datos curiosos, por ejemplo, sobre bostezos en peces, que aparentemente bostezan más cuando hay bajos niveles de oxígeno en el agua, toda una cosa muy flashera. Entonces, hay como interpretaciones distintas de por qué los distintos animales que bostezan, y qué representa eso, ¿no? Para con específicos. Qué flash que sea algo tan conservado en términos de que tantas especies distintas lo hacen, pero tan diverso en términos de que cada especie lo hace con un motivo o con un objetivo diferente. Algo que nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo este episodio es que hay un montón de interpretaciones posibles a por qué pasa esto, pero en realidad no se sabe demasiado sobre... Tenemos el primer bostezo. Contador de bostezos 1. Este es un episodio que me gustaría que esté grabado audiovisualmente y poder tener un contador de bostezos que se va sumando. Mal, sería hermoso, ya va a pasar. Pero bueno, en fin, después de nuestro primer bostezo,
Les quería contar que entonces hay un montón de cosas que no se saben sobre los bostezos y sobre todo en biología, ya lo hemos mencionado varias veces, pero es muy extraña y hasta incorrecta la pregunta de el motivo por el cual o el por qué bostezamos, ¿sí? En definitiva, la respuesta muchas veces termina siendo como, bueno, porque sí. Ahora hay que ver cómo es que se llegó a eso y por qué sigue pasando, ¿no? Porque es una característica de los seres humanos, de los primates y de tantos otros animales, como les mencioné, que se mantuvo a lo largo de la historia evolutiva. Muy resumidamente sobre los bostezos, cosas que ya saben, pero que está bueno volverlas a escuchar. Los bostezos en general duran en promedio 6 segundos, entre 5 y 7. Prácticamente son en general imposibles de frenar. Como que uno empieza a bostezar, no sé si ubican esto, pero que una vez que empezaste a bostezar, no hay nada que hacer al respecto. Y aparte, la mandíbula, uno quiere forzar, quiere hacer que eso no suceda y te empieza a doler todos los músculos de acá de la boca y no hay manera de evitarlo. Tal cual, tal cual. De hecho, bueno, o sea, en general se termina notando que uno está bostezando, ¿sí? En parte ahora les voy a contar un poquitito las etapas, pero uno puede forzar algunas cosas, pero en definitiva se termina notando por la forma de la cara que uno está bostezando y está tratando de taparlo en situaciones en las que obviamente capaz que no da que uno bostece, ¿no? Situaciones, qué sé yo, en el medio de una reunión, adelante del profesor en la clase, etcétera, etcétera, etcétera. O en el medio de la grabación de un podcast. Otra cosa que no sé si ustedes hacen, pero yo hago desde hace mucho tiempo, es que se pueden provocar los bostezos. ¿Vieron? Si uno hincha un poquitito acá. ¿Qué? ¿Lo hicieron una vez? ¿Qué? No, pero ¿para qué aparte? Porque se puede. Es algo que se sabe que se puede hacer. Pruébenlo después en sus casas. Si hinchan acá, inmediatamente van a bostezar. Acá sería como la papada para quienes nos escuchan y no nos miran. O sea, esto y jugar a imitar un sapo es fundamentalmente el mismo movimiento. Entonces, los bostezos muy en general están descritos en el primer paper que se hizo, o uno de los primeros papers que analizan más rigurosamente cómo son los bostezos, que es un paper del año 1958 que escribió un autor, por supuesto, como era costumbre en ese momento, que se llamaba Barbizet, un francés. Y cuenta un poco cómo son las etapas del bostezo, ¿no? Lo describe como un movimiento de respiración, en general involuntario, sí, aparentemente esto de provocar el bostezo, ¿hubo otro bostezo involuntario acá? ¿Acá Sí, hubo sí, otro? lo vimos. La próxima acércate al micrófono, Belén, por favor, te lo pido. Entonces lo describen como un mecanismo de respiración, la mayoría de las veces involuntario, en el que las etapas, que son 3, ocurren de forma consecutiva y la mayoría de las veces son imposibles de cambiar. ¿Sí? Como que una se sigue de la otra y esto funciona así y fin de la historia, no hay discusión. Habla exclusivamente del bostezo en personas, en este caso, ¿no? Exacto, sí, perdón, hablamos solamente del bostezo en personas y de hecho la mayoría del tiempo, a menos que lo aclare, vamos a estar hablando del bostezo en personas. Entonces, en la primera etapa lo que vamos a tener es una inspiración activa, ¿sí? Que va a consistir en una apertura como progresiva y lenta de la boca, y ya si esto no les hace empezar a tener ganas de bostezar, dudo de su carácter de humanes. ¿Qué sensación más incómoda querer generar un bostezo? O sea, querer bostezar y que no te salga, tipo el estornudo. Cuando querés estornudar y no te sale, ¿no les pasa que quieren bostezar y hacen todo el movimiento muscular tratando de que salga el bostezo y no pasa? Sí, no es tan frecuente como lo del estornudo, lo tengo como identificado como algo mucho más sufrido lo del estornudo, pero ubico la sensación. Entonces, volviendo a las etapas, tenemos esta primera etapa de inspiración activa en la que inhalamos todo este aire y esto lentamente se convierte en una meditación guiada, que van a dilatar nuestra faringe y nuestra laringe y también nuestro tórax y va a bajar el diafragma. Todo este movimiento es bastante lento dentro de los segundos que dura el bostezo. Y el segundo paso, la segunda etapa, es una etapa que se llama acme o punto máximo, la cumbre del bostezo, ¿sí? Que es el momento en el que tenemos el máximo de apertura bucal y estiramiento. En el caso de que seamos seres del bien y además de bostezar, hagamos toda una cosa así con los músculos y los brazos y la espalda y todo, que hace que todo sea mucho más hermoso y que además es, en general, en los animales, siempre el bostezo está acompañado del estiramiento. Es como muchísimo más frecuente que por ahí en nosotros que bostezamos separado. Qué lindo, ese primer desperezamiento de la mañana. Voy a tratar de bostezar todos los días.
Objetivo 2021, bostezar todos los días. Entonces, en este punto máximo, en la cumbre, se da el máximo de apertura vocal y del estiramiento. También dislocamos en muchos casos así la mandíbula en esos momentos, que les debe pasar. También es un poco placentero, aunque border, porque a mí me da miedito de que se me trabe siempre. Después pasa que en general apretamos nuestros ojos, ¿sí? Muy fuerte, arrugamos la nariz y levantamos las cejas. Todo eso forma parte de ese momento máximo. Y ocasionalmente a algunas personas que tienen lágrima fácil, se les escapan algunas lagrimitas ahí, medio de costado, medio fugaces. Después, obviamente, después de esta etapa sigue cuando todo vuelve a la normalidad, cuando hacemos esa expiración pasiva y se termina nuestra meditación guiada. Como les decía antes, el bostezo, si bien se puede reprimir en algunas situaciones sociales en las que no da, en general no es posible cortarlo, ¿sí? Como que una vez que empezaste a bostezar, vas a terminar de bostezar, cada uno modulará el bostezo de la manera que sea, que pueda, gritará menos o más al final, y con gritar me refiero a cuando sale el sonido con el aire al final de todo. Bueno, y una pregunta lógica que puede surgir pensando en los bostezos es ¿cuándo bostezamos? ¿Sí? ¿En qué situaciones bostezamos? ¿Y para qué bostezamos? La primera pregunta de cuándo bostezamos es bastante más intuitiva, ¿no? ¿En qué situaciones bostezan ustedes, por ejemplo? Cuando tengo sueño. Aburrimiento, en cosas muy aburridas. Recontra, o sea, están asociadas a situaciones de agotamiento general, que puede ser agotamiento físico y puede ser también agotamiento más mental, ¿sí? Más cognitivo. Están en una clase en la que trataste un montón de prestar atención y no pudiste, o simplemente estás cansada o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones en las que más se dan los bostezos. Bien, y en relación a las hipótesis o por qué se piensa que bostezamos, está un poquitito menos intuitiva la cosa. Hace mucho, de hecho creo que por los años por los que este señor que les mencionaba antes, Barbicet, escribió ese paper, se creía que el motivo por el cual bostezamos era porque necesitábamos más aire del que teníamos, ¿sí? Es decir, cuando bostezamos ingresa más aire, ¿sí? Se expande todo lo que les contaba antes de la dilatación, se expande todo, entonces ingresa más aire, ¿sí? Se creía que por ahí ese era uno de los motivos. Pero hubieron varios estudios después que descartaron por completo esta idea, porque, por ejemplo, veían que era independiente la cantidad de oxígeno que había en el espacio con la cantidad de veces que bostezábamos, y además vieron que en situaciones en las que evidentemente necesitamos más oxígeno, como por ejemplo cuando terminamos de hacer actividad física, que estamos respirando un montón, no es que bostezamos más, ¿sí? Entonces, esa idea ya fue descartada hace tiempo. La idea prevalente sobre por qué bostezamos está relacionado con que cuando bostezamos enfriamos el cerebro. Igual que como una computadora, el cerebro tiene una temperatura óptima a la que funciona. Pará. ¿Estás por hablar de enfriar literalmente de temperatura y no de una metáfora de suspender? Estoy hablando literalmente de enfriar el cerebro y de hecho les va a asustar lo literalmente que estoy hablando de enfriar el cerebro. No, Ahora algo en el experimento. Tengo muchas objeciones, pero empecé a hablar y las voy haciendo a medida que ocurra. Quiero seguir imaginándome cosas. Me estoy imaginando un termómetro de esos que se pinchan el pollo, pero en ¡Ay, un no, cerebro. Belén! No, pará. Partamos de la base que, cierto, yo no hice estos experimentos, pero el cerebro cambia de temperatura, ¿sí? O sea, las partes más internas del cerebro aumentan la temperatura, ¿sí? Y ese aumento de temperatura está relacionado con una alta actividad y con también estas situaciones de privación de sueño y agotamiento, como hablábamos antes. Entonces, lo que les decía es que el cerebro es como una computadora y tiene una temperatura óptima a la que funciona mejor. ¿Sí? No quiere recalentarse, no queremos que nuestro cerebro se recaliente, entonces lo que se sospecha es que este bostezo está relacionado con esto. ¿Por qué el bostezo aportaría a enfriar el cerebro? Bueno, lo que dicen es que el aire fresco que ingresamos, ¿sí? Cuando bostezamos, lo que hace es refrescar los músculos de la cara, aumentar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, alterando entonces la temperatura de la sangre que va hacia el cerebro. ¿Les convencí? No tanto. O sea, podría inspirar fuerte y listo. ¿Por qué toda la parafernalia? O comprarme un helado. ¿Qué sé yo? Está bien, boluda, pero estamos hablando de algo que no es voluntario, digamos. Es como que no estamos nosotros sintiendo, a ver cuál es la temperatura de mi cerebro. No, entonces voy a inspirar un poco más fuerte para que se refrigere. No,
claramente de eso se encarga otra parte de nuestro sistema nervioso, de percibir qué temperatura está esto y actuar en consecuencia. Esto me refiero a nuestro cerebro, ¿no? Señalándolo. Claro, pero podría activarlo de un montón de maneras distintas. ¿Y no se les ocurrió o alguien no hizo un experimento con aires de distintas temperaturas? Tipo en cuartos con aire. No fue con aire, pero te adelanto que sí, se hizo ese experimento y se hizo con algo un poquitito menos sutil. Con unos, ¿vieron esas bolsas que pueden tener o hielo o agua caliente por Sí, adentro? sí. Las bolsas térmicas. Las bolsas térmicas, exactamente. Entonces, lo que hacen es ver si bostezamos con la misma frecuencia cuando estamos sosteniendo una bolsa caliente en nuestro cerebro, ergo enfriando toda la zona, o calentando toda la zona. No, con el cerebro no se puede sostener nada. Con las manos, ¿qué dije? No sostenemos, dije sostenemos. Dijiste sosteniendo con nuestro cerebro. Dijo sosteniendo con el cerebro. Cuando estamos sosteniendo una bolsa caliente en nuestro cerebro, ergo enfriando toda la zona, o calentando toda la zona, entonces vamos a sostener con nuestras manos, o nos lo sostienen, no importa, no es lo relevante, no es el paper central del episodio, pero básicamente no bostezamos con la misma frecuencia cuando estamos con nuestro cerebro siendo calentado por 2 bolsas de agua caliente que cuando estamos enfriando nuestro cerebro con 2 bolsas de hielo, ¿sí? Y de hecho, cuando tenemos la bolsa de agua caliente, bostezamos muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más. Entonces, estos experimentos... Mi objeción acá es que estás calentando todo el cuerpo, ahí no estás calentando particularmente al cerebro, como podría ser el caso de pensarlo como una computadora. No, sí, tienen apoyada la bolsa en la cabeza. Ok. Hay un montón de comillas en todo esto, pero prosigamos. Y yo tengo más preguntas. ¿Hay como áreas del cerebro más sensibles a un recalentamiento? Ponele, no sé, la parte de la corteza prefrontal, como que su umbral para decir, che, hay que enfriar ya, es distinto al umbral que tiene otra estructura que capaz que se banca un otro recalentamiento. No tengo pero ni idea, ¿eh? O sea... Pero es que es muy difícil de medir. No puedes Sí, tener ya sé. muchos termómetros adentro del cerebro en distintos lugares. Yo sé que a vos te gustaría, pero hay comités de éticas. No, lo que yo leí en relación a estos experimentos es que lo que se recalienta es como la parte más interna, ¿sí? Algo muy curioso del experimento que les contaba recién, de las bolsas de agua caliente y las bolsas de hielo, es que estos bostezos que ellos medían, ¿sí? En los sujetos experimentales que sostenían las bolsas en su cabeza, era mientras ellos veían videos de gente bostezando, ¿sí? Y esto me lleva a la última característica o al último motivo que, last but not least, es decir, último pero no menos importante, que es que el bostezo se genera muchas veces por contagio. Y no es contagio viral, no es contagio bacteriano, no es contagio de nada de todo eso, es simplemente por ver a alguien o escuchar a alguien bostezando. Para eso, con el sonido el bostezo se contagia. Sí, con el sonido del bostezo se contagia también. Ok, o sea, lo que vieron es que la temperatura modula la frecuencia de contagio del bostezo, no de generación espontánea de bostezo. Porque yo me preguntaba como, ¿cuántas horas estuvieron ahí en una sala con una persona con calor en la cabeza a esperar a ver si bostezaba o no? No sé cuántas veces por día bostezamos, pero a mí también me pasaba de pensar esto mientras leía los experimentos, que es tipo, si te pones a esperar cuántas veces del día bosteza una persona, no sé, yo creo que debe estar, dependiendo de cuánto dormí, ¿no? Como decía Belén, pero, no sé, 3 veces por día, por ahí. Sí, o menos también. En un buen día. Bueno, en fin. Vamos a hablar justamente ahora sí del contagio del bostezo. Entonces, el bostezo no solamente es contagioso entre humanos, pasa también en los otros animales que bostezan, es decir, ellos también se pueden contagiar entre ellos, no sé, los loros se pueden contagiar al bostezo entre ellos y los otros animales de los que hablábamos antes, sino que el contagio también se puede dar entre especies. Es decir, una persona, por ejemplo, le puede contagiar el bostezo a un primate. ¿Sí? Esto pasa, hay videos y es maravilloso. Mi próximo objetivo es hacer bostezar a mis gatos. No voy a descansar hasta lograrlo. Se pueden sumar a este challenge, hacer bostezar a tu gato. Entonces, la pregunta es, que se hacen los científicos y las científicas es,
¿qué es lo que puede explicar esto? ¿Por qué se da el contagio del bostezo? ¿Sí? Parecería a priori algo bastante como inútil, ¿no? Si está relacionado sobre todo con lo que decíamos antes de que queremos enfriar nuestro propio cerebro. ¿De qué me serviría que otro me contagie si yo estaba bien? ¿Se entiende? O sea, yo estaba en una condición en la que no necesitaba tal vez refrigerar mi cerebro, pero de repente veo a alguien bostezando y bueno, lo refrigero porque sí. Porque puedo. Porque lo tengo acá y bueno, vamos a refrescarlo porque está. Entonces, una de las explicaciones evolutivas o adaptativas más que nada que se da a este fenómeno es que, por ejemplo, imagínense una manada de animales que suelen ser presas, ¿sí? Por ejemplo, gacelas. Gacelas. Exacto, muy bien, la presa por excelencia. Si hay una gacela, o sea, esta refrigeración del cerebro también está relacionada con la capacidad de estar alerta, ¿sí? Con la capacidad de estar atento, ¿sí? De poder reaccionar ante algo que pasa. Si estamos muy recalentados, estamos muy tiraditos, no vamos a poder escaparnos del león que nos viene a comer. Entonces se supone que tal vez una posibilidad o una explicación adaptativa de por qué serviría de alguna manera este bostezo grupal o este contagio del bostezo es que uno bosteza, el resto se contagia y entonces lográs que de alguna manera todo el grupo esté despierto, ¿sí? O esté alerta ante lo que va a pasar. Es como una forma silenciosa de decir, che, pónganse las pilas. Pero es súper contraintuitivo porque te da la sensación de que después de bostezar como que te querés quedar un rato más en la cama. Sí, pero a la vez uno sabe que bosteza cuando está muy cansado. Es complicado, pero te doy la derecha de que es bastante contraintuitivo. Un comentario para 6 segundos, 6 minutos más atrás, y es que subestimaste fuerte la cantidad de bostezos por día. ¿Vos decís? Tuyos. No, googleados, bueno, datos poco chequeados, pero más o menos 8 por día, más menos 2. Mirá, me parece un montón. Y yo ya bostecé 13 en este episodio, chicas. Bueno, ¿eh? Eso es porque estás muy cansada vos, estás deprivada de sueño, no es mi problema. Lo que les decía antes sobre esta hipótesis evolutiva es que no es algo que esté, no es algo sobre lo que haya consenso en la literatura, al menos por el momento, ¿sí? Todavía no termina de quedar muy claro cuál es la función, que de nuevo está mal decirlo de esta manera, pero se entiende bien, por qué se contagiaría el bostezo. La palabra formal y correcta para decir esto, que lo vamos a decir una sola vez para sacarnos ya de encima, es ¿cuál es el valor adaptativo del bostezo si es que lo tuviera? El contagio del bostezo. Del contagio del bostezo, porque no es que todo, o sea, todos los mecanismos que constituyen un organismo y todas las estructuras y demás necesariamente tienen un valor positivo o lo que sea. Nada, uno tiende a buscar explicaciones, pero muchas veces es simplemente un resabio de lo que fue un proceso evolutivo y para los contextos y las circunstancias actuales no tienen ningún significado. Y por ahí no lo tuvieron nunca tampoco, igual. Exacto, solo que no tuvo no tuvo nada malo, ningún motivo negativo por el cual dejar de existir. ¿Qué pasa? No hay una explicación del valor adaptativo fehaciente, digamos, para el contagio del bostezo, para entender por qué existe el contagio del bostezo. En lo que sí hay muchas son hipótesis que intentan explicar qué es lo que puede causar o cómo describir este fenómeno del contagio del bostezo. Cómo se modula, qué lo ocasiona, etcétera, ¿sí? En nuestros propios cuerpos. Es decir, no se busca tanto entender el motivo evolutivo del surgimiento del contagio del bostezo, sino entender todo lo que ronda a este fenómeno, ¿sí? Una de las hipótesis, que de nuevo adelanto, no necesariamente es antagónica con la que voy a decir después, es que el contagio del bostezo es lo que se llama un patrón fijo de comportamiento. ¿Un what? Hace un rato estábamos recordando que estudiamos estos patrones fijos de comportamiento en algunas materias en la facultad y básicamente los patrones fijos de comportamiento se observan en un montón de animales y consiste en un comportamiento desencadenado por un estímulo particular, que en este caso sería ver o escuchar a otra persona bostezando, que ocasiona una secuencia de acciones que son inalteradas, analogía con lo que les decía antes en relación a que el bostezo no se puede parar, y que frecuentemente no se pueden interrumpir. Entonces, el patrón fijo de comportamiento sería en este caso bostezar, dado que existió el estímulo de ver a otra persona bostezar o escuchar a otra persona bostezar. Uno de los ejemplos recontra icónicos con los cuales nosotros estudiamos en la facultad, que era un patrón fijo de comportamiento, es el lengüetazo del sapo cuando ve una presa, tipo el mosquito le pasó por al lado, gatilló ese comportamiento, y aunque en realidad el sistema nervioso del sapo de alguna manera
ya sabe que quizás está actuando demasiado tarde, ya es un comportamiento que no puede bloquear. Sacó la lengua, la disparó, listo. Pasó el mosquito, ni nos vimos. Y termina pasándose la patita por la boca. Ay, cierto, Es una parte sí. muy linda. El final de ese patrón fija comportamiento es la mejor parte. Y de hecho en un momento recalculaba el sapo, o sea, no es que de una alargaba la lengua, pero tenía un momento de, bueno, a ver si más o menos tengo más chances de pegarle. Y era toda una secuencia de pasos. Era una secuencia de movimientos, una secuencia de acciones que estaba disparada por un estímulo particular. En el caso del sapo era ver a una mosca volando en algún rango más o menos cercano, ¿sí? Que lo que hace es desencadenar esta secuencia de acciones que casi que no se pueden ni alterar ni detener. Es muy parecido a lo que estábamos diciendo antes de los bostezos, ¿no? Podemos modularlo, podemos taparlo, podemos hacerlo un poquito más leve, pero no vamos a dejar de bostezar en el medio del bostezo, ¿sí? Menos mal, sería un garrón, siento. Bien, entonces esta es una de las hipótesis en relación a, bueno, qué es lo que desencadena o qué es este contagio del bostezo. Hay otra hipótesis que a mí me gusta mucho, que asocia al contagio del bostezo con una mímica no consciente. Más en particular, esto de la mímica no consciente es cuando imitamos el comportamiento de alguien sin saberlo, ¿sí? Esto es algo que está ampliamente estudiado, la veo a Rocío reírse con cara de esto es una mierda. No, al revés, con cara de esto recontra pasa. Ah, ok. Pero básicamente esto recontrapasa, de hecho nos pasa un montón a nosotros y nos pasa también en otras especies, pero nosotros básicamente tendemos mucho más, por ejemplo, si estamos comiendo con alguien frente a frente, como antes de la pandemia, en algún lugar, si la otra persona cruza las piernas, por ejemplo, para sentarse, hay muchas chances de que nosotros imitemos esa postura sin darnos cuenta, ¿sí? Esa imitación no consciente o mímica no consciente. ¿Nunca lo hicieron un poco a propósito? No imitar, sino al revés, como estar hablando con otra persona y hacer algo para que la otra persona copie sin darse cuenta. No, qué mente malvada. Recomiendo. No es que lo haga muy seguido, pero alguna vez lo hice y es muy gracioso. Cuando te das cuenta de que está... aún si no lo haces, cuando te das cuenta de que por ahí vos acabas de cruzar los brazos y la persona de enfrente cruzó los brazos, es muy gracioso. Este fenómeno de la mímica no consciente está relacionado con, que en inglés lo llaman the chameleon effect, el efecto del camaleón, está muy relacionado con unas neuronas específicas que se descubrieron hace unos años, que son las famosas mirror neuron o neuronas espejo. Que básicamente lo que les pasa a esas neuronas específicas es que disparan igual, ¿sí? Disparan de igual forma cuando hacemos una acción concreta que cuando vemos a alguien haciendo una acción concreta. ¿Sí? Tienen el mismo comportamiento. Esto se ha comprobado con estudios con resonancias magnéticas funcionales, como mencionábamos en el capítulo anterior, que pueden ir a escuchar si es que no lo escucharon todavía. Hace 2, pero sí. Ah, es verdad, hace 2 capítulos, perdón. Entonces, y estas neuronas son súper importantes para lo que es el aprendizaje, ¿sí? Porque cuando nosotros podemos ver a otra persona haciendo algo, después lo podemos imitar mejor, ¿no? Esto dicho de forma sencilla e intuitiva, ¿sí? Pero está asociado con el funcionamiento de estas neuronas espejo. Sí, pero qué desesperante cuando ves a alguien hacer algo y parece súper sencillo y te parece obvio que entendiste y que te va a salir igual y cuando lo haces es un fiasco. Bueno, pero te juro que hay un montón de cosas que aprendiste re bien gracias a esto. O sea, vos no te acordás, pero un montón, ¿eh? Sí, obvio. Y por último, hay otra hipótesis más que también es bastante sorprendente para mí. Esto es algo que no sabía y básicamente es el motivo por el cual elegí contarles este trabajo que les voy a contar. Es que el bostezo, el contagio del bostezo está asociado con la empatía. La empatía está definida como la habilidad de reconocer y compartir las emociones de otros. Y básicamente lo que se ve, o sea, hay un montón de estudios psicológicos sobre la empatía, y además hay algunas neuronas espejo, ¿sí? De las que les mencionaba en la hipótesis anterior, que nos permiten, o sea, que se prenden, digamos, cuando estamos empatizando con sentimientos de otros. Se ve además, o sea, a favor de esta hipótesis, de esta asociación de la empatía con el contagio del bostezo, es que el contagio del bostezo es algo que empieza a aparecer, si bien bostezamos desde que estamos en el útero, digamos, o sea, el bostezo pasa desde mucho antes, el contagio del bostezo es algo que empieza a pasar recién en niñas entre 4 y 5 años, ¿sí? Que es un momento que está asociado con el comienzo, ¿sí? O con una consolidación muy fuerte del entendimiento de lo que son los sentimientos de las otras personas, o sea, con el desarrollo de la empatía. Qué loco, re tarde. Re tarde, re. Entonces, bueno, parecería bastante como cerradita la historia, ¿no? Como que va por acá, ok. Es la empatía con les otros lo que genera que
hagamos este bostezo. ¿Por qué? Ni idea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el valor adaptativo de esto? No es algo que vamos a investigar ahora. Pero la otra hipótesis, la de las neuronas espejo, no fue analizada, no hay estudios a ver si se prenden o no las mismas neuronas cuando Sí, bostezamos que cuando vemos a otros bostezar. sí, hay estudios que muestran esto y a la vez estas hipótesis que les estaba contando recién, la verdad es que se superponen bastante, ¿sí? Sobre todo las últimas dos que les voy a contar, sí se ve la actividad de las neuronas espejo. La gran pregunta es que que el hecho de que se vea la actividad de las neuronas espejo está relacionado con un proceso de empatía o está relacionado con otras cosas. El paper que les voy a contar hoy tiene un procedimiento muy sencillo y es muy corto para contar, pero es muy gracioso cómo lo hicieron, porque es básicamente todo lo que decíamos al principio que nadie ni en pedo haría. La idea del paper es examinar el rol de la cercanía social, ¿sí? Que es algo que hemos hablado también en capítulos, en episodios pasados, el rol que tiene la cercanía social en el contagio del bostezo. Estás diciendo cercanía social con relaciones de parentesco, de relaciones sociales, no de distancia física. No, exactamente, sí, cercanía social se refiere a eso, ¿sí? A las relaciones que existen entre las personas que interactúan en la sociedad. Entonces, básicamente lo que van a hacer es testear el efecto de toda una serie de variables que les voy a decir en el contagio del bostezo, ¿sí? En cuánto se contagia un bostezo. Las variables que van a analizar son cosas como, por ejemplo, la nacionalidad, el género de las personas, las características del bostezo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que me hace ruido de estos experimentos que estás contando que analizan contagio? Que siento que, en mi experiencia personal, la frecuencia de no contagio de bostezo es muy, muy, muy baja. Evidentemente no es cero porque están viendo, seguro que en ciertos casos se contagia más el bostezo que en otros, como antes era con las temperaturas, pero digo, como que lo pienso y digo, ¿hay momentos en los que yo veo a alguien bostezar y no me contagio el bostezo? Creo que no. Sí, yo también, de mi experiencia subjetiva, es cierto, no es algo, para mí siempre me contagió el bostezo, pero no me parece que sea algo tan obvio que les pase a todas las personas, ¿eh? ¿Que yo no soy la norma? ¿No son todos iguales a mí? ¿Qué estás diciendo? Bien, entonces en este trabajo, como les decía, testean el efecto de estas variables en el contagio del bostezo y lo hacen con un tamaño de 109 personas, todas adultas mayores de 16 años, y todo lo hacen con data observacional, ¿sí? Tomada a lo largo de un año. Me encanta. Este es uno de estos trabajos en los que decimos, pobres becarias, pobres personas que toman nuestros datos, de verdad. Observando cómo, me imagino a una persona con un anotador en un parque. Y después yendo a preguntarle, disculpe, ustedes dos son... Bueno, a ver, básicamente los métodos detallados de este experimento son los siguientes. Son todas observaciones ecológicas, es decir, miran a las personas sin saber, o sea, sin que las personas sepan que las están mirando. Sí, o sea, no es que te van a decir, che, hoy te voy a estar siguiendo todo el día para ver cuánto vos pesás. No, vos estás haciendo tu vida completamente normal y de repente hay un extraño con una capa en una plaza que está notando si vos pesás o no, quién está cerca tuyo, qué relación de parentesco tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y literalmente en ninguna parte del procedimiento mencionan ningún tipo de cámara de video. O sea que todo esto es laburito a mano, ¿sí? Recontra perjudicado y sucio el dato, ¿no? Pero aparte, ponele que estás mirando a tres personas, es muy fácil que te pierdas el bostezo de alguna por estar mirando a la otra. No, es que vos no estás mirando a tres, vos estás mirando a una. O sea, vos tenés un sujeto en un espacio, ¿sí? Vos tenés que mirarlo siempre. Cuando bosteza, ahí es cuando tenés que empezar a registrar las cosas, ¿sí? O sea, vos estás el día ahí papando moscas y de repente bosteza y es tipo, ok, tenés que estar consciente de qué personas estaban cerca y un par de cositas ahora que les digo. Entonces, cuando una persona bosteza, lo que anotaban es, cuando bostezaba, ¿sí? Las características del sujeto y de todas las personas que están en un rango en el que lo pueden ver o escuchar. Después tienen que anotar si efectivamente dentro de los 3 minutos posteriores al bostezo hubo presencia o no de un contagio de bostezo en algunas personas que estaban alrededor. Después tienen que anotar cuánto demoró ese contagio, si fue inmediato o si tardó un ratito más. Tienen que anotar además el sexo de las personas, el lazo social que las une, que en ese caso yo decía como, si es una persona ajena, ¿cómo sabe? O sea, digo, el sexo ponele que es más obvio, pero después, tipo, la nacionalidad, por ejemplo, o sea, yo no ando diciendo todo el día que soy argentina, ¿sí? Y este experimento lo hacen con gente de realmente un montón de lugares.
Entonces, a mí me resultó bastante confuso. Lo que dicen ellos es que lo siguen el suficiente tiempo como para que en algún momento lo digan. Ah, rarísimo. Rarísimo lo que estás O diciendo. sea que además estaban escuchando, o sea, nunca son encuestados, nunca saben que No, formaron parte de esto. no. Esto es ilegal, ¿no? Esto no puede ser real. ¿Dónde está el comité de ética de ese país? Hay comité de ética, esto se hizo en Italia, este estudio. Hay comité de ética de todo, está todo recontra legal, pero es re polémico, o sea, es recontra polémico. La mayoría de las veces las personas que hacen, o sea, los sujetos de este experimento, por más que ellos no sepan que son sujetos, son personas conocidas de los experimentadores. Entonces, hay como una cosa así de que algunos datos sí se los sabían, ya no hacía falta escucharlos de esa manera, pero bueno. La conclusión a la que terminan llegando, y escuchen esto, es que el lazo social, solo el lazo social, de todas las variables que tuvieron en cuenta, entre las personas que se contagiaron el bostezo, es lo que predice la ocurrencia, la frecuencia y la duración del bostezo contagiado. Pero no se confunde ahí con cuán parecido es a mí. No, porque vos podés tener un amigo varón polaco que no se parezca en nada a vos, pero tenés un vínculo de amistad. Ok. No solo esto, sino que el decir lazo social es como, bueno, es bastante amplio, ¿no? Disgregando un poco este concepto del lazo social, lo que terminan encontrando es que la tasa de este bostezo está mucho más contagiada si esa persona, o sea, si el lazo social que me une con esa persona es familiar directo, ¿sí? De sangre, que es un poco mayor a si esa persona es amiga, que es un poco mayor a si esa persona es conocida, y que es un poco mayor a que si esa persona es desconocida. Dicho en criollo, nos contagiamos más de personas que son cercanas familiarmente a nosotros que de personas desconocidas. Y tendemos a ayudarlas más. Capítulo, episodio, ya no me acuerdo qué número. Y tendemos a ayudarlas más. Es un capítulo de la temporada anterior, es cierto. No me acuerdo cómo se llama. FM por Reverse creo que se llama el episodio, si lo quieren ir a escuchar. Y básicamente este fenómeno que ven del gradiente, ¿sí? El gradiente de contagio de bostezos en función del lazo social, es algo que lo interpretan como una evidencia directa de que la empatía está asociada con esto. Se sabe, por la literatura, digamos, de los estudios de la empatía, que sentimos mucha más empatía por personas que son cercanas a nosotros en lazos familiares que personas que son completos desconocidos, ¿sí? Entonces lo que dicen es que esto está a favor de la hipótesis anterior de que la empatía, ¿sí? El grado de empatía que sentimos por las otras personas es lo que promueve que nos contagiemos más o menos del bostezo. Ok, me convencieron un poco. Un poco tengo muchos cuestionamientos sobre su metodología experimental. Sin ninguna duda, o sea, imagínense que hicieron todo esto, igual es un laburazo intenso, ¿no? Pero digo, todo esto fue codificación a mano, decían que a veces lo anotaban con el celular o con una lapicera en alguna planilla o lo que sea, pero es tipo, lo seguían por horas, ¿sí? O sea, los periodos podían ser de 6 horas, podía ser a la mañana, a la tarde, a la noche, en cualquier momento. Yo creo que no se les metieron en las casas porque... No, pero olvídate que seguro usaron a toda su familia, a todas sus amigues. Digamos, 100%. seguro todos sus contactos sociales fueron usados para su investigación también. Estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir. Esta hipótesis de que la empatía es lo que regula el grado de contagio de bostezo que percibimos, ¿sí? Es la hipótesis del sesgo emocional y sigue siendo sostenida en la literatura hasta el día de hoy. ¿De cuándo era este trabajo de la gente que estoquea gente? Creo que no lo dije, es de 2011. ¿Sí? Okay. Es de 2011 y es de un grupo que siguió durante todos estos años estudiando los distintos aspectos del contagio del bostezo, que por qué se contagia. Aparentemente también las mujeres se contagian más del bostezo que los varones. Pero también se sabe que eso también va a favor del asunto de la empatía. También va a favor del asunto de la empatía porque las mujeres muestran en general un grado más alto de la empatía. De hecho, hay experimentos en los que el grado de empatía autorreportado se relaciona con cuánto nos contagiamos del bostezo. O sea que hay como bastante evidencia dando vueltas a favor de esta hipótesis. Hace unos años apareció otra hipótesis contraria a esta que están actualmente en debate, aunque siga habiendo muchísima más evidencia a favor de la hipótesis del sesgo emocional, que es la hipótesis del sesgo atencional, que básicamente lo que hace es explicar todo este fenómeno que vemos de el grado de familiaridad modulando cuánto nos contagiamos el bostezo con cuánta atención le prestamos a las personas.
Y lo que dicen es que en realidad todo esto pasa porque, bueno, a las personas que nos son más familiares y nos pueden dar más información viéndoles, ¿sí? Les prestamos más atención y nos contagiamos más por eso. Todo el sentido. Tiene sentido, yo también, o sea, están viviendo las mismas emociones que viví yo mientras iba leyendo todos estos papers. Y voy a cerrar con esto, un paper último que se publicó en el año 2020, y traté de buscar papers recientes para ir en la línea con todo lo que estuvieron contando ustedes en los episodios anteriores. Hay un paper del año 2020 que también es del grupo que propuso inicialmente la hipótesis del sesgo emocional, en el que tratan de discernir entre la hipótesis del sesgo emocional y la hipótesis del sesgo atencional. Y básicamente la forma en la que lo resuelven es muy sencilla y me pareció muy hermosa. Es que en vez de verlos, en vez de ver a las personas bostezando, solamente escuchan audios de personas bostezando. No. Si me decís que escuchando se contagian más de Se personas contagian más. cercanas, Yes. trucharon los datos, yo no les creo. Está bien, yo te estoy contando lo que dice la literatura científica, Rocío, acá si decidís Falopa no. por aquí, falopa por allá. No. Esto es lo que se sabe hasta el momento en relación a los bostezos. Hay unos estudios muy falopa también con perrites, que hay más tendencia aparentemente de que se contagian de sus propios dueños que de otras personas. En fin, esto es un fenómeno recontra reportado, todavía no se termina de entender exactamente por qué pasa, hay un montón de hipótesis y probablemente se va a seguir investigando. Y en la 8ª temporada de Gato Encerrado, les prometo que voy a retomar este tema y les voy a contar cómo siguen los estudios del bostezo, el contagio del bostezo por empatía. Meli, la gente ya sabe que no tenés memoria, nadie te cree lo que estás diciendo. Bueno, pero si lo digo, por ahí me lo acuerdo más, ¿entendés? Este fue el 8º episodio de la 2ª temporada de Gato Encerrado. Recuerden que pueden estar atentos a atentas a nuestras redes sociales, Instagram y YouTube. Por el momento, en YouTube estamos subiendo todos los episodios que subimos en Spotify. Y les recordamos que nos pueden invitar a tomar un cafecito para ayudarnos a expandir el podcast y que nos escuchen muchas más personas. Hasta acá llegamos esta semana, nos encontramos la que viene. ¿Con sorpresas? ¿Quién lo diría? Y esto es para ustedes, oyentes y oyentas. La próxima vez que estén bostezando, tómense un segundo para pensar en lo que acaba de pasar. ¿Estaban pensando en un bostezo o escuchando un podcast de gente hablando sobre bostezos? ¿Estaban viendo a alguien bostezar? ¿Esa persona era alguien random o era alguien más bien conocido y querido? ¿Están bostezando ahora mismo? Uy, yo tengo una propuesta para hacerles. Pueden a partir de ahora llevar un diario de bostezos donde registren cuándo bostezaron, si habían visto a alguien bostezar, si era familiar o no. Dato investiga. Bueno, oyentes y oyentas, no sé si ustedes lo van a hacer, pero yo voy a intentar hacerlo porque sobre todo me resuena muy raro todavía el número de 8 bostezos por día, así que vamos a tratar de chequearlo internamente. ¿Qué les parece? Yo empiezo a partir de mañana. Para el próximo episodio develamos el misterio. Hermoso.